pasó casi desapercibido. El hecho fue cubierto por los medios regionales, Diario Río Negro, La Mañana, portales de San Martín de los Andes y no mucho más. Sin embargo, tenía un fuerte contenido, más allá de lo histórico, si se quiere, hasta de nota de color, ponele, ¿no? De los grandes medios. No lo tuvo, ni siquiera fue difundido por el organismo involucrado en la noticia. ¿De qué se trata? Hace un tiempo se restituyó a la comunidad curruinca de San Martín de los Andes un bastón de mando que en su oportunidad Juan Domingo Perón había donado a la comunidad curruinca. ¿Quién tuvo que hacer esa restitución? Sergio Bergman, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Hizo la restitución y no subió ni un fotógrafo, no sacó ni una foto de un celular. Evidentemente no querían que eso se difundiera, ni que hablar de reivindicar un acto que había hecho el mismo Juan Domingo Perón, ¿no? Quien se puso a hacer esa revisión, hasta histórica te diría, es Pablo Ayala, que es dirigente de La Matanza, del JP Uturuncos, Corriente Nacional Lucha y Vuelve, y ex secretario de Diversidad del Partido Justicialista, y bueno, y esto de andar pispeando y escribiendo de vez en cuando sobre estas cuestiones que hacen a la historia del Movimiento Nacional Justicialista. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Pascucio te habla para 16 radios desde la provincia de Neuquén y Río Negro. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo tomaste conocimiento de esto? ¿Cómo te enteraste vos? Porque fue de poca difusión, digamos, ¿no? No, hay una revista alternativa que se llama Socompa que lo contó, pero es cierto, no ha tenido más difusión que esa. Lo pesqué de casualidad y en algún momento nosotros estamos haciendo un canal de YouTube que se llama Subsuelo Sublevado, donde contamos pequeñas historias, ¿no? Hay una idea de documentar claro. la resistencia de la gente de distintas miradas. Y fuimos a Bariloche, grabamos un par de capítulos ahí, nosotros lo llamamos capítulo a cada que vamos subiendo, y de ahí nos fuimos hasta San Martín de los Andes y entrevistamos a Ariel Epulef, que es el lonco de la comunidad. Claro. En el año 38 Perón era coronel y estaba destacado en la zona, en el lago Quilaquina, y le regala a Abel Curruinca, que era el lonco de la comunidad en aquel tiempo, el bastón de mando. Todos dicen, ¿no?, que bueno, ahí Perón tenía sangre de tehuelche por parte de la madre y por parte del abuelo materno mapuche, ¿no? Esto ya es indiscutible, digo, ¿no? Y todo el mundo, bueno, por lo menos las investigaciones cuentan un poco eso, y que después un poco, viste que todo la fecha de nacimiento y todo lo que rodea a Perón en esta cuestión está como en un manto de... Sí. Porque, obviamente, ¿no? Perón ingresa al ejército 30 años después de la conquista del desierto y decir que tenía sangre mapuche en el ejército roquista, ¿no? No, hasta sería entendible el haber ocultado. Tal cual. Claro, esa esencia en su concepción, ¿no? Tal cual. Y ahí después el bastón se pierde, en los años 60 se va a una muestra y ya no vuelve. Y esto a partir del 2016, Lidia Mora, una funcionaria de parque, se comunica con la comunidad curruinca y le dice que hay no solo el bastón, sino un poncho que también se había ido hacía 50 años. Mira. Y empieza toda la lucha por la restitución, porque todo el mundo después empieza incluso la plana política de San Martín de los Andes, qué significaba el bastón, ¿no? Si les otorgaba poder a los mapuches. Y uno piensa qué grande que es Perón, ¿no? Porque pensar que te otorgaba poder a algunas cosas como si fuera la espada de He-Man es increíble, ¿no? Claro. Y ellos lo toman como un elemento filosófico, ¿no? Un elemento de mando, como un reconocimiento de Perón a la autoridad del lonco sobre sus tierras, ¿no? Sí, claro. Hay alguna anécdota de que cuando Perón era secretario de Trabajo, hay un cacique que llamaba Pedro Cayuqueo, que era de la zona de los Toldos, se entrevista con él y llega con un tipo. Entonces Perón, que hablaba mapuche, empezaron a hablar de mapuche y le preguntaba quién era el que había llegado con él. Y ahí se entera que era el director de migraciones, que los mapuches no podían entrar a la capital sin permiso de la dirección de migraciones, y después le envía a Farrell un decreto para dar de baja esta restricción, ¿no? Claro. Después,
Y es más, hay una parte que en la entrevista es que ahí me dice el lonco de Pulef que a partir de aquella relación con Abel Curruinca todos los mapuches son peronistas, me dijo, ¿no? Y casi me pongo a llorar porque para mí el mundo es peronista. Y me dice, para nosotros, a nuestros mayores, hablarle mal de Perón era faltarle el respeto a los ancestros, ¿entendés? Con lo cual para mí hay dos cosas ahí: contar una historia, sobre todo una historia que documente estos años negros, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, de una oligarquía voraz que ha venido por todo. Entonces, viene a repetir, al ser heredera de aquellos que financiaron la campaña de Roca, viene a repetir lo mismo. Entonces se va a tirar contra las comunidades en pos de favorecer al latifundio de terratenientes y sus amigotes de la oligarquía, y por ahí andan los Peña Brown gobernando también, ¿no? Y claro, porque además pensábamos mientras trabajamos en esta nota que, claro, en tiempos en que este gobierno ha decidido estigmatizar al pueblo mapuche y a su lucha, cualquier elemento que sirva para dar testimonio, claro, de su existencia y preexistencia, no es conveniente difundir, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, por un lado era documentar esto, ¿no? Estos tiempos de un racismo que se extiende incluso a quienes somos pardos del otro lado de la General Paz, ¿no? Esta idea nueva de sarmientina de civilización y barbarie, donde a los morochos le podés disparar solamente porque aparezcan con su figura amenazante, como siempre. Y del otro lado también era contar el peronismo una vez más, ¿no? El peronismo para mí es un pedazo cultural de nuestra nación, digamos. Que hay en algún momento Osvaldo Soriano le hace decir a un personaje de No habrá pena ni olvido una frase que después Fabio le va a hacer decir a Gatica, que es: yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista, ¿no? Y desde esta idea de que el peronismo es mucho más allá que una inscripción política, es una herencia cultural, es parte de la esencia de uno, ¿no? ¿Viste? Entonces, y uno lo ve por todos lados, cuando camina, cuando va en la cultura, en los pueblos originarios, en la relación con la porque el próximo capítulo que estamos haciendo es sobre senegaleses. Ajá, mira, qué interesante. Entonces, bueno, también estuvimos hablando con gente de las comunidades afro del tronco colonial, ¿no? Que son aquellos que descienden de aquellos que venían de la colonia. E incluso, bueno, yo cuando fue aquella vez que detuvieron a Grabois con los senegaleses, escribí en mi Facebook primero y después se viralizó y después se hizo nota de Tiempo Argentino, que existía un lazo invisible que unía incluso a la Argentina con Senegal. Sí, claro. Que era el embajador Jean Brière, un poeta haitiano que en 1954 llega a la Argentina y en 1956 salva a 6 peronistas, entre ellos el general Tanco, que era uno de los jefes de la sublevación junto con Valle, e incluso salva a los caniches de Perón de que los maten, los tipos, ¿no? Y que después Brière se tiene que ir del país y que pertenecía a un movimiento que llamaba La Negritud, donde estaba Leopold Senghor, que era el padre de la patria de Senegal, digamos, el líder de la independencia, y se va a vivir a Senegal, Brière, y termina siendo ministro de Cultura, y de hecho el premio mayor de letras de Senegal lleva su nombre. Y después, claro, esos lazos invisibles que unen siempre a los pueblos, los hijos de ese Senegal, de Senghor y Brière, tuvieron que salir a buscar mejor futuro a la Argentina. Los hijos de aquellos que habían fusilado y a los cuales Brière acogió, los apalean en las calles, y los hijos de aquellos peronistas que Brière salvó son los que los van a defender, ¿no? Entonces, como todos los caminos se terminan uniendo. Y en el caso de los mapuches, padece lo mismo, porque además de los servicios de inteligencia instalando esta idea que eran de la RAM, kurdos, y del ETA, y del IRA, y de toda la guerrilla del mundo, hay, digamos, cada vez proliferan más algunos grupos mal llamados nacionalistas o autotitulados nacionalistas, más cercanos al fascismo. Hay gente que cree que el nacionalismo argentino se cocinaba en la Italia del 38 y en la Alemania de Hitler, ¿viste? Claro.
Y viste, esta idea de que los mapuches son chilenos. Y, sí. Bueno, ahí, está muy fuerte eso. Aparecieron cuerpos, ¿no? En la zona de San Martín de los Andes de 900 años de preexistencia. Sí. Y además, 3 figuras fundamentales. Cuando hablamos de nacionalismo en la Argentina, hablamos de San Martín, Rosas y Perón. Sí. El San Martín que venía de la logia Lautaro, ¿no? Sí. Lautaro, el cacique que derrota y le pone freno a los españoles en el sur, y que junto con con el apoyo del cacique Huentecurá, el padre de Juan Calfucurá, cruza la cordillera de los Andes, sí. y aquí quien llama a nuestros paisanos a los indios. Después Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que va a pactar, que yo vivo en Virrey del Pino, donde acá está la estancia de Rosas, donde vivió Panguitruz, Mariano Rosas. Sí. Y que va a pactar con Catriel y con Cachul, que son los caciques ranqueles, que incluso después son los que sofocan la rebelión de los estancieros de Dolores, que se hacían llamar Libres del Sur. Y ese quien manda a llamar a Calfucurá para que pase la frontera y enfrente a los Oroga, que eran un grupo que había permanecido fiel a Fernando VII y que seguía haciendo correrías por la Pampa, y después las lanzas de Calfucurá peleaban en Caseros junto a Rosas. Sí. Y después Perón, entonces, cuando uno sigue la línea histórica nacionalista de San Martín, Rosas, Perón, entonces ¿de qué lado ponía a los mapuches si siempre estuvieron, o por lo menos las grandes figuras de la Argentina del nacionalismo, claro, tal cual, los han reivindicado? Así Pablo, que, bueno, gracias por este pedacito de historia. No, vale tomarse un ratito. A ustedes por llamarme. No, por favor, vale la pena tomarse un ratito para recordar estas cosas. Pablo, un abrazo grande. Así es, un abrazo grande. Pablo Ayala, dirigente, documentalista, escribe en Tiempo Argentino y sobre estos temas que le interesan muchísimo, como es en este caso, el caso de Curruinca, de los Curruinca, recuperando un bastón de mando de Juan Domingo Perón. Esa recuperación tuvo que ser oficializada por Sergio Bergman y no fue difundida, claro está.